sobre la vida del pastor Vaqueiro, algo un poco difícil por su gran trayectoria, pero quiero comunicar algo de lo que fue su vida. El pastor Óscar G. Vaqueiro nació en la Ciudad de México, igual que sus 3 hermanas mayores. Sus padres fueron la hermana Cecilia Vaqueiro, que también fue colaboradora y pastora de la iglesia, y el capitán Manuel Gutiérrez. Su vida, vamos a decir, infantil la pasó entre la ciudad de Chihuahua y la Ciudad de México, porque como su padre era periodista militar, entonces era encargado de la revista militar, él era capitán y viajaba por toda la República. Entonces su mamá, que estudió la carrera de obstetricia cuando ya tenía sus 4 niños, pues se la pasaba entre su natal Chihuahua y la Ciudad de México. Así que el pastor iba y venía entre las escuelas de México y Chihuahua. Entra al seminario a los 17 años, al Seminario Evangélico Unido, es el alumno más joven, hace el curso teológico de 4 años. En esos 4 años, luego hablo sobre eso, recibe cargos pastorales, luego hace los 4 años de estudios de la conferencia, después hace lo que es la licenciatura en teología, ahora lo hacemos más compacto, ¿verdad? Pero entonces eran otros 4 años de estudios para la licenciatura en teología. Después estudia la carrera de licenciatura en historia, la carrera de licenciatura en filosofía, un diplomado en ciencias humanas y religiosas, cursos en la escuela bancaria, él era bastante inquieto, y cursos sobre adicciones, entre otras cosas que tengo conocimiento. Sus pastorados fueron, pues nosotros sabemos que desde estudiantes, ya los seminaristas tienen no cargo pastoral, pero sí un lugar de predicación. Él tuvo desde primer año 2 lugares de predicación cerca de la Ciudad de México por el Popo, en segundo y en tercer año. En cuarto año le dieron un circuito con 13 puntos de predicación, era el circuito de Jojutla. Entonces tuvo que pedir un ayudante porque eran muchos lugares que tenía que cubrir. Su primer pastorado es en la ciudad de Parral, en donde aparte de atender la iglesia visitaba como 10 lugares diferentes. Ahí con el tiempo se levantaron iglesias, ¿verdad? Tanto en Chihuahua como pertenecientes a Chihuahua y a Durango. Después de Parral, el siguiente nombramiento es a Torreón. Y en Torreón está 31 meses, visita también lugares pertenecientes a Durango, entre ellos Lerdo, ¿verdad? También se levanta trabajo por ahí. El siguiente pastorado es en Mexicali. Recuerdo que platicaba la hermana Elizabeth que le decía, ¡ay, tan lejos! Y él decía, ¿lejos de dónde? ¿Lejos de dónde, verdad? Porque si estamos allá, pues estamos cerquita. ¿Lejos de dónde? En Mexicali, nosotros sabemos, las temperaturas arriba de 50 grados, pero eso no lo desanimaba para seguir la obra. Tuvo, aparte de la iglesia, más de 10 lugares de visita y de predicación, entre ellos Tijuana, Ensenada, Tecate, San Luis Río Colorado, que luego se convirtieron en iglesias. Después de Mexicali le dan nombramiento para Tampico. En Tampico llega, hay un grupo de cristianos, no hay templo, solo hay un terreno, levanta la iglesia, levanta el templo, levanta la casa pastoral y, como es su costumbre, predica alrededor, ¿verdad? Entre los lugares Ciudad Madero. Después tiene nombramiento para Nuevo Laredo y visita, es pastor sin sueldo en Lampazos y visita Colombia. En Laredo tiene un programa, en Laredo, Texas, tiene un programa de radio de evangelización que dura más de 2 años.
y fue el primero en su género en la radio. Después tiene un periodo de impasse en sus nombramientos pastorales porque lo nombran superintendente del Distrito Occidental. No piensen ustedes allá en Baja California, el Distrito Occidental era Chihuahua, pero el oriental era el de Nuevo León, Tamaulipas, el occidental era Chihuahua y el noroeste era Baja California, entonces el occidental era Chihuahua. Está ahí 2 años cubriendo, lo nombran secretario general de la obra institucional 4 años, con sede en la ciudad de Chihuahua, y luego otros 4 años lo reeligen también en obra institucional, pero ya con sede en México, ¿verdad? En este tiempo es cuando él hace su licenciatura en teología, que son 4 años también, o sea, eran muy largos los estudios en ese entonces. Pasa aproximadamente entre 12 y 14 años en este impasse y luego vuelve a los nombramientos pastorales con el nombramiento del 83 en esta iglesia, en el Mesías. Y de el Mesías, el siguiente nombramiento es para formar la naciente iglesia de Príncipe de Paz, que él levantó esa iglesia, fue su primer pastor, 5 años también, y luego pasa al Buen Pastor Buenos Aires. Allí, estando en el Buen Pastor Buenos Aires, es cuando es elegido superintendente del distrito de la Victoria, y tiene también junto la iglesia de Buenos Aires. Quiso delegar un poco en un ayudante, pero no funcionó y tuvo que seguir de pastor en Buenos Aires. Funcionaba mejor así. De Buenos Aires toma la iglesia, una iglesia rescatada, fundada por metodistas, pero que era independiente, que se llamó Jesús es el Camino. Ahí estuvo 8 años y luego pasó a ser pastor de la iglesia Camino de Salvación, en donde deja la iglesia por su jubilación a los 70 años. En nuestra iglesia la jubilación es obligatoria y después de los 70 años ya no nos dan nombramientos pastorales. Podemos seguir trabajando, pero sin nombramiento. Entonces esa es su vida pastoral. En cuanto a las obligaciones que tuvo como funcionario de la iglesia, muy temprano tiene ser parte de la Junta Nacional de Evangelización, que implicaba viajes a toda la República por 4 años, y luego lo nombran en la misma Junta de Evangelización, pero para acción social, otra vez a viajar 4 años por toda la República. Luego es fundador, organizador y fundador de CIEMAL. CIEMAL es el Consejo de Iglesias Metodistas Evangélicas de América Latina, y es parte de su primera directiva también. Más tarde es también parte de organización y fundación de CLAI, que es el Consejo Latinoamericano de Iglesias de América Latina. Este organismo es ecuménico, es interdenominacional, todas las iglesias evangélicas participan ahí. También es fundador, como consecuencia de los festejos del centenario de la iglesia, el 73, de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo, ¿verdad? Que fue también parte de su formación, parte del grupo fundador y su primer director también. En esta función, hermanos, quiero decirles que desde el 73 hasta su muerte estuvo activo. Yo llegué a ser también soy parte de la Sociedad de Estudios Históricos, 2 reuniones al año. Les quiero decir que si faltó a 3 o 4, fueron muchas. Siempre estaba allí. Y hasta el momento en que el Señor lo llamó, andaba en pesquisas acerca de cómo estaba funcionando la sociedad, porque todo un año estuvimos sin reuniones
a causa de que el presidente tenía ciertos compromisos de estudio y no podía estar al pendiente de la sociedad. Así que cumplió hasta el final con esta función. También fue el editor de la disciplina del año 74-78 y otros cargos más que de momento no tengo en la cabeza. Como escritor de libros yo le pude contabilizar 28 libros. El primero cuando fue el aniversario 20 de su graduación en el seminario. Y el último como autor solo fue el que hace poco estuvimos viendo de las organizaciones de servicio social metodistas. Y el último, el de la Iglesia de los 120 años de historia de la Iglesia de la Trinidad, de la que somos coautores ambos, ¿verdad? Entonces, les digo, yo pude contabilizar 28. Como periodista, fue toda su vida periodista, desde que estaba en la iglesia local en Chihuahua, porque fue el editor del boletín de la iglesia. Luego, a los 17 años, escribe su primer artículo que se publica en España, para sorpresa de todos, y sigue con la carrera. En donde quiera que estuvo, colaboró con los periódicos del lugar donde estaba, en todos los lugares. En Tampico, El Sol de Tampico; en Chihuahua, El Heraldo; en Laredo, no me acuerdo el nombre; aquí en la ciudad de Monterrey, El Diario de Monterrey; El Porvenir, en el boletín de Vida News, el periódico de Vida News. Fue fundador de la Asociación Cristiana de Periodismo en México y primer director también de la de aquí de Monterrey, el capítulo Monterrey. Fue su fundador y primer director. Fue encargado de la Feria del Libro Cristiano como en el 93, 94, en el Lawrence. También primer evento en su género en toda la República. Y el del periódico oficial de la Iglesia fue en 3 ocasiones, en 3 etapas fue director. La última, estando aquí en Monterrey, 10 años, sumando un total de 15 años, siendo el responsable del periódico oficial de la Iglesia. En todos esos periodos nunca dejó de salir el periódico. Él decía, si quieren que algo se haga, díganme; si no quieren, ni me digan, ¿verdad? Como en el campo ecuménico, como ecumenista, quiero decirles que yo, viendo su vida desde niño, porque él no tenía amigos nada más en la iglesia, sino que tenía amigos católicos, tenía amigos judíos, y que lo siguieron toda la vida. En todas las denominaciones tenía amigos. Hizo estudios especiales sobre ecumenismo. Había un grupo de estudio en la Ciudad de México a cargo del pastor luterano alemán. Hubo otro grupo de estudio que se llamó Grupo de Ecumenismo de Trabajo, también en la Ciudad de México, pero participó en todas las actividades de tipo ecuménico que estuvieron a su mano. Algo que al interior de nuestra iglesia no fue muy placentero es que trabajó también con CEILA. CEILA es la Comisión de Estudios Históricos para las iglesias de América Latina, pero de la Iglesia Católica. Entonces eso no pareció muy bien, y decía él, perdí popularidad en mi iglesia, pero él estaba plenamente convencido del compañerismo cristiano. Aquí en Monterrey también, cuando empezó, porque aquí fue tardío, los movimientos ecuménicos empezaron en las iglesias evangélicas, pero después del Vaticano II, la Iglesia Católica los tomó a su cargo. Entonces, de ahí en adelante empezó a organizar la Iglesia Católica las reuniones ecuménicas, y aquí en Monterrey empezaron tarde.
yo les quiero decir que como por el 90, y muy tibias primero, y luego hubo una monja muy preparada, preparada en Francia, regiomontana, pero preparada en Francia, convencidísima del ecumenismo, y ella impulsó mucho el ecumenismo, igual que otro sacerdote que era el encargado diocesano. Pero todo el tiempo estuvo él apoyando lo que era el compañerismo cristiano. En cuanto a su vida personal, como todos nosotros, tienen sus momentos de felicidad, sus momentos de tristeza, ¿verdad? Se casa, conoce a la hermana Elizabeth aquí en Monterrey, en una asamblea anual, ¿verdad? En una conferencia anual en el Templo de la Trinidad, allá por el 53. Dice que nomás vio unos ojos que lo cautivaron arriba del piano, porque la hermana era pianista. Entonces, pero fue todo. Pero en el siguiente año la salud de Nuevo Laredo, que fue la conferencia anual, y entonces ya empieza una relación sentimental. Cuando él se ordena presbítero, el 55, inmediatamente se casa con la hermana Elizabeth, también en la Trinidad, en la Iglesia de la Trinidad. Y sigue colaborando. Tuvimos el gusto de tenerlo aquí como feligrés. Él era muy humilde, muy respetuoso de la autoridad. No sé, el volantín quizá lo diga, yo soy la maestra de escuela dominical, pero él era mi alumno. Así que siempre estaba evaluando. Yo les decía al grupo, era nuestro tomador de tiempo. Hermana, ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Sabíamos cuándo terminaba la clase. Yo quiero despedir estas palabras de la vida del pastor. Yo sé que me diría, y le comentaba al pastor antes, hermana, se tomó demasiado tiempo, ¿verdad? Es lo que él me diría. Pero quiero terminarlas con las palabras de la Escritura en el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice Juan: oí desde el cielo la voz del Señor que me decía, escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor, así dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Dios los bendiga, hermanas, y gracias por su tiempo. Le damos gracias a la hermana Irina, hermanos, por esta semblanza. No es fácil resumir toda una vida tan activa de 86 años en 20 minutos. El obispo hizo este escrito, hermanos, que voy a darle lectura. Yo sé que todos lo tienen ahí en su boletín, pero sí quisiera leerlo porque me pareció muy interesante. Dice: creo con certeza que la gente tiene más cosas buenas que malas. Y también con certeza creo que se necesita a Dios y su Espíritu Santo como don para ver la luz en medio de las tinieblas, la virtud en medio de lo vil, lo santo en medio de lo impuro, lo bueno en medio del pecado y el empoderamiento en medio de la debilidad. Yo creo que sería una buena práctica en nuestras vidas, hermanos, empezar a proponernos esto en nuestro corazón, empezar a ver a la gente de manera diferente, empezar a ver a la gente como Dios los ve y como Dios nos ve a nosotros, empezar a amar a la gente no por lo que somos o por lo que son, sino así como Dios nos ve a nosotros y nos ama a nosotros por lo que Él es y por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Continúo leyendo, dice: quiero a través de estas líneas expresar 10 cosas que yo veía en el maestro, pastor y amigo Óscar G. Vaqueiro. Número 1, y ustedes van a juzgar si el obispo discernió correctamente o no la vida del pastor. Número 1, siempre era puntual. Para él, ser impuntual
reflejaba tu carácter. Número 2, era un hombre ilustrado, siempre estaba actualizándose, era un hombre que sabía. Número 3, fue un hombre que enseñaba, siempre que lo escuchabas recibías algo nuevo. Número 4, fue un hombre preparado, no había enseñanza, conferencia o clase para lo cual él no tomara provisión, no era nada de los nada improvisado. Número 5, era un hombre austero en todos los sentidos, no gastaba de más, no comía de más, no dormía de más y también no tenía muchos amigos. En eso era también austero, no era presuntuoso. Número 6, cuidaba su salud. Difícilmente vi al pastor Vaqueiro comer o beber comida chatarra. De hecho, fue un acto de gracia como Dios se lo llevó, estando paradito y sano, no hizo cama. Número 7, en la última hoja dice, fue un hombre parco, no hablaba más de lo necesario. De hecho, él decía que un pastor que habla 30 minutos sabe lo que dice. Un pastor que habla 1 hora dice todo lo que sabe. Y un pastor que habla más de 1 hora ya no sabe lo que dice. Número 8, amaba y respetaba a su esposa Betty. Algunos creen que por el carácter la hermana era maltratada, pero los que lo conocimos más de cerca sabemos que el pastor Vaqueiro se le cuadraba a la hermana Betty. Ella era algo muy importante para él en su vida y ministerio. Todavía hace unos meses, hermanos, el día que se conmemoraba 1 año más del fallecimiento de la hermana Betty, él trajo un pequeño florero con unas flores y la puso aquí en el centro en memoria de su esposa. Número 9, fue un hombre al que le gustaron las letras y los himnos. Era un adorador a la antigua, con el espíritu y con el entendimiento. Y número 10, era un hombre institucional. Él fue metodista en todos los sentidos, en su teología, en sus hábitos, en sus enseñanzas. Y esto no es limitativo. Honramos a Dios por la vida de este hombre que el domingo pasado fue bienaventurado, pues murió en el Señor. Ahora descansa de sus trabajos y sus obras con nosotros seguirán. Y quisiera, hermanos, aprovechar este momento. Ya hemos hablado del hermano Vaqueiro, de su vida, de su obra, de sus hechos, de todo lo que él fue. Pero quisiera también, hermanos, que fuera un momento de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, pregunto a los hermanos de aquí de la congregación del Mesías, cuántos de nosotros le vimos todavía? El hermano Vaqueiro falleció el domingo anterior, el 3 de septiembre. ¿Cuántos de nosotros le vimos el domingo anterior a ese 3 de septiembre? En la escuela dominical él estuvo presente, puntual como siempre. Él acostumbraba a sentarse de este lado en la segunda banca. Y lo vimos todavía en el culto. Algunos quizá lo saludamos, otros quizá no, pero él estuvo aquí. Y estaba bien. O aparentemente estaba bien, no, lo veíamos como todos los domingos. Muy derecho él, por lo menos con su corbata, el domingo aquí en el templo. ¿Quién iba a imaginarse, hermanos, que 7 días después él ya no estaría con nosotros? Y a eso es a lo que quiero que reflexionemos, hermanos. Hoy estamos aquí. El día de mañana seguiremos todavía aquí. ¿Estamos preparados, hermanos, para el momento en el que el Señor mencione nuestro nombre y nosotros tengamos que responder ante Él, ante su voz? El último versículo que dijo nuestra hermana
Erina es al que quiero referirme en esta hora. En el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y yo quisiera preguntar, hermanos, a cada uno de los aquí presentes, y preguntarme a mí mismo también: ¿yo me considero en ese sentido bienaventurado? Claro, no estoy hablando de que quiero ser bienaventurado en ese sentido el día de hoy. Esta vida, hermanos, como dijo alguien, podrá tener muchas situaciones negativas, pero yo todavía no me quiero ir. Yo todavía quiero permanecer aquí. Cuando el Señor lo decida, bueno, Él lo decidirá. Pero nos consideramos, hermanos, tomando en cuenta que no sabemos el día, ni la hora, ni el momento, ni el lugar donde el Señor nos llame para terminar nuestro tiempo en esta tierra. Yo le pregunto, o le invito a que se haga la pregunta: ¿usted se considera que está viviendo bajo esa bienaventuranza? Que si Dios lo llama el día de hoy, podremos decir de usted que usted es un bienaventurado porque ha muerto en el Señor. Pregúnteselo en su corazón, pero pregúnteselo sinceramente. Quizá muchos de nosotros tenemos por costumbre o por tradición por mucho tiempo asistir, congregarnos en alguna iglesia, pero no tenemos todavía esa seguridad de que voy a estar con Cristo en la eternidad. La palabra de Dios dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿el Espíritu Santo le da testimonio? ¿Le da seguridad de que usted es un hijo de Dios? ¿O todavía hay dudas en su corazón? ¿Todavía hay confusión en su vida? ¿Todavía no ha hecho esa decisión de entregarle su vida, su corazón, su todo a Cristo? De arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón y suplicarle que tenga misericordia de nuestra vida. Yo creo, hermanos, que este momento, esta sorpresiva partida de nuestro hermano Vaqueiro, como sucede cada vez que parte alguien cercano a nosotros, alguien conocido de nosotros, yo creo que es una oportunidad que Dios nos da. No solamente para que estemos ahí acompañando a la familia, a los deudos, sino que es una oportunidad, hermanos, para que reflexionemos en cada uno de nuestros corazones cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios. Que podamos decirle al Señor, como le decía David el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que sea Él el que nos examine, que sea Él el que nos pruebe si verdaderamente le pertenecemos, o es solamente algo que nosotros imaginamos, pero no tenemos la seguridad. ¿Se considera usted bienaventurado, hermanos, hermana? De que si el Señor nos llama el día de hoy, estaremos con Él, ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Debemos estar preparados. Al igual que el pastor Vaqueiro, ninguno de nosotros, yo le aseguro que ninguno de nosotros, ni él mismo, se imaginaba que su vida terminaría ese día. Y no es cuestión de edad,
Él tenía 86 años aproximadamente, pero no es cuestión de edad. Los jóvenes también fallecen. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos listos? Y luego la segunda parte del versículo dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué gran realidad, hermanos, esta frase en la vida del pastor Vaqueiro. Descansará, él descansa ya de sus trabajos, pero como acabamos de escuchar por nuestra hermana Irina, sus obras siguen juntamente con él. Lo que él hizo, lo que en la gracia de Dios él le permitió hacer, continúa, sigue adelante. Ya lo escuchamos. Toda una vida dedicada al Señor y al prójimo. La pregunta aquí sería: ¿y nosotros, hermanos? No solamente es estar preparados en el sentido de haberle entregado nuestra vida a Cristo, sino también estar preparados en el sentido de haber llegado al cumplimiento del propósito por el cual Dios nos envió a este mundo. Sabemos que estamos caminando en ese propósito. Es algo muy diferente. Eso es no solamente esperar el momento de nuestra muerte, sino que cuando llegue ese momento de nuestra muerte, nosotros podamos estar satisfechos de que hemos hecho la voluntad de Dios, de que hemos cumplido el propósito divino. No de que hemos solamente cumplido nuestros sueños, nuestras metas y nuestros ideales, sino que hemos cumplido los sueños de Dios. Estamos en ese caminar, hermanos, cumpliendo los sueños de Dios, cumpliendo los propósitos o el propósito por el cual Dios nos permitió vivir o nos permite vivir en este mundo, en este tiempo y en este lugar. Pregúnteselo usted mismo, pregúntese a su corazón si usted está cumpliendo ese propósito o simplemente estamos cumpliendo nuestros propósitos, pero no los de Dios. Estamos, como dice aquí la palabra, hermanos, estamos dejando obras que continúen aún después de que hayamos partido. Se nos recordará cuando nos hayamos ido de este mundo. ¿Seremos recordados? ¿Y bien recordados? Nos estamos esforzando, hermanos, por dejar un legado. Regularmente usamos la palabra herencia y la palabra legado de la misma manera, pero yo veo una diferencia entre herencia y legado. Herencia, hermanos, cualquiera lo puede dejar, hasta una persona que no es creyente, que no es cristiano, puede dejar herencia. Regularmente lo enfocamos a cosas materiales, a casas, negocios, autos, etcétera. Y regularmente la herencia es algo que se deja para que sea repartida entre las personas allegadas a la persona que falleció. Eso es una herencia.
Y regularmente se reparte por partes iguales. Pero un legado, hermanos, un legado yo veo que es algo diferente. Un legado es algo que uno deja, pero con todo propósito y con toda intención. Es decir, no deja solamente una herencia para que se la repartan por partes iguales, sino un legado, hermanos, es lo que yo hice y que fue de bendición para cada persona con la cual yo me encontré en algún momento de mi vida. No tiene que ser un pariente, no tiene que ser un familiar, pero puede ser una persona a la cual en un momento de necesidad usted ayudó, que en un momento de debilidad usted le tendió la mano, que en un momento de dolor usted le dio una palabra de consuelo, que estuvo ahí con esa persona en un tiempo de tristeza, fortaleciéndole y animándole y compartiéndole de su fe. Un legado, hermanos, no se refiere tanto a las cosas materiales, sino a los motivos por los cuales la gente le va a recordar a usted cuando usted se vaya. Y déjeme decirle que esos tesoros son mayores que las riquezas materiales. ¿Estamos dejando un legado? Esas obras, hermanos, que estamos haciendo en el corazón de los demás, continuarán en la vida de los demás. Ese ejemplo que estamos dando, ese ejemplo que los demás están viendo, ¿lo van a continuar en la vida de los demás? En la vida de aquellos que fueron testigos de nuestro comportamiento, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vivir. Reflexionemos en esto, hermanos. Yo creo que este es un buen tiempo de reflexión. Si nuestra vida va a valer la pena haberla vivido o no. Qué triste, hermanos, cuando llegamos al final de nuestros días y que tengamos la oportunidad de reflexionar en los años de nuestra existencia, sean pocos, sean muchos, pero que podamos mirar hacia atrás con tristeza y pensar que nuestra vida no ha valido la pena. Qué triste darnos cuenta, hermanos, en ese último momento cuando ya nada podemos hacer. Por eso le invito a que sea hoy, cuando todavía nos queda quizá no sé cuánto tiempo, pero nos queda tiempo por delante para poder hacer lo que no hemos hecho. Para poder hacer la voluntad de Dios que tú conoces, que tú sabes, pero que te has resistido a cumplirla. Y que podamos llegar al final de nuestra vida, hermanos, satisfactoriamente. Tan satisfactoriamente, hermanos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A sus 33 años aproximadamente, Él pudo decir esa frase de victoria: consumado es. Porque Él sabía que había cumplido el propósito. Porque Él sabía que a pesar de la brevedad de su vida,
había cumplido con la voluntad de aquel que lo había enviado a este mundo. Por eso el profeta Isaías describe al siervo sufriente con esta frase: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos de nosotros podremos decir esto, hermanos? Veremos el fruto. Al final de nuestros días veremos el fruto de nuestras obras y quedaremos satisfechos. Reflexione, hermano. Medite. Piense. Llévese esto en su corazón. Y si algún cambio tiene que hacer en su vida, no es demasiado tarde. Empiece hoy. Empiece hoy. Y yo le aseguro que el Señor le va a prosperar en todo lo que haga en su nombre. Cierre sus ojos allí en su lugar, por favor. Y medite por un momento en esta palabra. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, su legado, con ellos siguen. Señor, queremos agradecerte, mi Dios, por este tiempo que tú nos das de reflexión. En la vida tan agitada, Señor, de la ciudad en que vivimos, es difícil en ocasiones tomar tiempos de reflexión. Pero por eso estamos aquí, Señor, en tu casa, en la quietud de tu presencia, Señor, donde podemos sentarnos a tus pies, como lo hacía María, la hermana de Lázaro, a escuchar tu voz, a escuchar tu voluntad, a escuchar el deseo de tu corazón. Ayúdanos a recordar, Señor, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ayúdanos a recordar, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Ayúdanos a recordar, Señor, que tenemos que aprender a vivir, Señor, en este mundo, pero como ciudadanos del reino, y aprender a darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque al mismo tiempo, Señor, que tenemos un compromiso en esta tierra y un propósito, tenemos un compromiso con aquel que nos salvó. Señor, perfecciona nuestras vidas. Que tu gracia, Señor, siga obrando en cada uno de nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos exclamar como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
que podamos, Señor, al mismo tiempo que trabajamos en este mundo, no olvidemos de levantar nuestra mirada a los cielos y recordar la esperanza bienaventurada de que un día tú regresarás por tu pueblo. Y los que han dormido en el Señor se levantarán de los sepulcros a tu llamado. Y los que vivimos seremos transformados y estaremos como tú un día lo expresaste, para siempre en tu presencia. Que no perdamos de vista, Señor, esta realidad para los hijos de Dios. Y que cada día, Señor, podamos vivirlo como si fuera el último día que viviremos en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, todo con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos, Señor, extiende tu mano de amor y de poder, y que tu paz, Señor, repose en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.